Ok, avanzamos. ¿Cómo es la historia del protestantismo en España y de los reformadores españoles? Y esto nos tiene que interesar, hermano. En la próxima era, vamos a ver la era de los conquistadores. Ya viene la conquista que va a ser España de América, ¿no? El descubrimiento de América, Cristóbal Colón. Por eso está ligado esto. Mire, en España, como hubo la contrarreforma, el papel de Isabel la Católica y Fernando Aragón no entró en la reforma a como debía de haber entrado. Pero ya vieron, se metió por debajo de las aguas. Y aquí está. ¿Cómo es la historia? Es una serie de persecuciones, reuniones clandestinas, muertes y exilios. Después no quedó vestigio de ese protestantismo, se acabó. Hermano, la historia de los reformadores españoles perseguidos, exiliados, torturados y muertos es importante, pues hablamos el mismo idioma. Es nuestra madre patria, podríamos decir. Pero tristemente nos conquistaron católicos acérrimos a muerte. Y por lógica nos conquistaron personas que, imagínate, tiene que ver, liderados por Isabel la Católica, porque ahí viene el asunto, ¿no? Y donde no entró el protestantismo. Por eso es que a nosotros no nos llega nada de protestantismo. Nos hubiera llegado un poquito, las cosas hubieran sido diferentes. Cuando la conquista estoy hablando. ¿Qué sucedió con la vieja reforma española? Y por eso es importante la historia, ¿no? Estamos hablando de nuestras raíces, porque es que acá no, y porque es que en Estados Unidos sí es una nación, podríamos decir, más bíblica o más, podríamos decir, evangélica, de allá es donde nos han llegado los misioneros. Bueno, lo vamos a ir viendo en este transcurso de la historia, ¿por qué? ¿Sí? Y América Latina es diferente. ¿Qué sucedió con la vieja reforma española? Cuando estalló la reforma luterana en Alemania, ¿y cuáles fueron las reacciones y resultados? Se volvió una contrarreforma que frenó la reforma protestante. Comenzaron a haber enemigos hasta en los eramistas. ¿Se acuerdan? Eramo era un humanista y los vieron como enemigos. Muchos se vieron obligados a abandonar el país, hermano, tomando actitudes más radicales, huyeron del país al exilio. 21. ¿Quién fue uno de los principales promotores del protestantismo en España? Y cuenta cómo fue su actitud ante la persecución. Por ahí hice una pregunta de un libro que ya ustedes no usaron. Perdón, hermano. Bueno, en realidad, hermanos, se llamaba Julián Hernández o Julianillo Hernández, el chaparro. Era pequeñito de estatura. Se portó con singular valentía cuando fue arrestado por la Inquisición. Fue llevado a la cámara de la tortura, pero no le sacaron nada de sus labios. Querían que dijera quiénes otros eran protestantes. Cuando lo llevaban a su celda iba cantando acerca de los frailes, una forma, un canto ahí un poquito hiriente hacia ellos. Fue llevado al fuego después de 3 años de prisión y tortura, y dijo, valor camaradas, valor, cuando iba hacia allá. Nunca dijo, no se rajen, tengan valor, hay que morir por Cristo. ¿Qué decisión tomaron los monjes de San Isidoro, cuando la Inquisición se preparaba para asestar un duro golpe? ¿Y qué personajes importantes estaban en ellos? Eran 12 de ellos, hermanos, 12 monjes de San Isidoro que les había llegado material, literatura protestante. Ellos decidieron partir por rumbos distintos y dijeron, vamos a irnos, vamos a escaparnos, a escondernos, y en un año nos reunimos en Ginebra. Acuérdense, Ginebra era protestante, donde estuvo Calvino. Juan Pérez de Pineda, quien financiara la edición, fue uno de ellos. Casiodoro de Reina, quien tradujera la Biblia y la editara, ¿sí? Y Cipriano de Valera, quien la revisara. De ahí vienen, de los dos apellidos, vienen, ¿sí? El nombre de esa Biblia que tanto usamos nosotros. Reina, Valera, de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera, ¿sí? Y Juan Pérez, ya lo vimos, eso lo vimos en bibliología, soltó billete, ¿para qué? Para que, bueno, se compraran, ¿sí? Se invirtiera, toda su herencia la donó para que invirtiera en la traducción y edición de Biblias en castellano. ¿Cuál es la obra más importante de estos exiliados? Bueno, la traducción de la Biblia al castellano. En 1543 Francisco de Encinas publicó el Nuevo Testamento basado en el texto griego de Erasmo, se lo dedicó a Carlos V. Y bueno, la Biblia fue clave en estos exiliados que huyeron de aquel monasterio y que se refugiaron en Ginebra. ¿Quién es el gran héroe de esta empresa y por qué quién publicó la revisión de ella más tarde? Ya lo dijimos, Casiodoro de Reina. Bueno, él dijo que Serveto había sido quemado por orden de Calvino por falta de amor y que Ginebra se había vuelto una nueva Roma. Él tocó fuerte ese dato cuando Calvino cometió ese error de que mataran a Serveto, que acuérdate era antitrinitario. Ya vimos un poquito de eso cuando vimos a Calvino. Eso lo hizo exiliarse en otros lugares. Publicó su versión de la Biblia en 1569. Su vida es uno de los capítulos más dramáticos de la Reforma.
Y Cipriano de Valera publicó una revisión de esa Biblia en 1602. Así que te dejo de tarea. ¿Quieres conocer un poquito más de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera? Busca biografías de ellos y va a ver lo que sufrieron por causa de la Biblia. Hoy nosotros tenemos esa bendición de tener la Biblia, pero a veces no valoramos todo lo que esta gente sufrió para que la Biblia nos llegara a nosotros, hermano. Le damos gracias a Dios. Hoy en día hay un montón de traducción, lenguaje actual, nueva versión internacional, pero esas ya no, válganse, esas ya no se han editado con sangre, o no se han escrito con sangre o con sufrimiento. Acuérdense que la Biblia del Oso, surgen de ahí, hermanos, y bueno, han sido una gran bendición hasta nuestros días. La 25, la última, ¿cómo fue la época? Le tocó vivir a los reformadores y qué es lo que resulta más notable de ellos. Bueno, los viejos puntos de apoyo, hermano, en esa época, el papado, el imperio y la tradición se tambaleaban. Las conmociones sociales y políticas eran frecuentes. El viejo feudalismo se echaba a un lado para darle paso al capitalismo. Hay quienes han dicho que Calvino es el fundador del capitalismo. En una época ilustre se cometían terribles atrocidades en nombre del crucificado y se hacían con toda sinceridad y absoluta convicción, pensando que era lo correcto. Eso es lo que hizo la Santa Inquisición. De santa no tuvo nada. Lo notable fue que su confianza que tuvieron en la palabra de Dios, hermanos, estos hombres, para darle la razón y para producir la reforma que la iglesia necesitaba. Y le damos gracias a Dios. Y no dejen nunca de agradecer por cada una de esas personas, hermanos, que lucharon porque se volviera la sola escritura. Porque lucharon porque se entendiera que solamente era por fe, solo por gracia, solo por Cristo. Y que solo era para la gloria de Dios, basado en la sola escritura. Dios le bendiga, sigan echándole ganas. Cualquier pregunta o comentario, háganlo con confianza, hermanos. Estamos en contacto, cuídense, sigamos orando unos por otros y que el Señor sea el que nos guarde. Bendiciones.